Aparentemente, planear llevar a tu amante a la gala de la empresa se vuelve muchísimo más complicado cuando tu esposa es quien organizó todo el evento. Déjame pintarte la escena. Allí estaba yo, de pie en el gran salón de baile del Hotel Piedmont, con mi vestido rojo valentino, una copa de champán en la mano, observando cómo mi esposo entraba por la puerta con otra mujer del brazo. La expresión en su rostro cuando me vio, impagable. La expresión en el rostro de ella cuando se dio cuenta de quién era yo, aún mejor. Pero la guinda del desastre ocurrió cuando ella se volvió hacia él y preguntó, ¿quién es ella? Y Quentin literalmente se quedó en blanco con mi nombre durante unos eternos 3 segundos. Mi nombre es Guinevere Merrick. Puedes llamarme Gwen. Y estoy a punto de contarte cómo convertí lo que debía haber sido la noche más humillante de mi vida en el momento profesional que marcó el principio del espectacular derrumbe de mi esposo. Empecemos por el contexto. Tengo 34 años, llevo 12 años casada con Quentin, quien tiene 36, y que ha pasado gran parte de su vida navegando cómodamente como gerente regional de ventas en PharmaDirect, una empresa de distribución farmacéutica en Charlotte, Carolina del Norte. Tenemos 2 hijas, Mabe, que tiene 10 años, e Iris, que tiene 7. Vivimos en uno de esos suburbios de postal donde todo el mundo pretende que su vida es una historia de Instagram. La valla blanca, las reuniones de la asociación de vecinos, el sueño suburbano completo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Hace 4 meses me ascendieron a vicepresidenta de Relaciones Corporativas en PharmaDirect. Sí, la misma empresa donde trabaja Quentin, aunque en una división completamente diferente. Cuando le conté sobre el ascenso, pareció encantado. Champán, cena en ese asador ridículamente caro del centro, todo el espectáculo. No dejaba de repetir lo orgulloso que estaba, lo enorme que era esta oportunidad, como realmente estábamos avanzando en la vida. Ahora que lo analizo, me doy cuenta de que no estaba orgulloso. Estaba aliviado. Pensó que estaría demasiado ocupada, demasiado abrumada con mis nuevas responsabilidades para notar lo que él estaba haciendo justo bajo mis narices. La realidad es que cuando te ascienden a vicepresidenta, de pronto tienes acceso a mucha información que antes no tenías. Eventos corporativos, bases de datos de empleados, reportes de gastos. Y, 3 semanas antes de esta noche, revisando algunos documentos financieros rutinarios, noté algo interesante en los estados de cuenta de la tarjeta corporativa de Quentin. Reservas de hotel en ciudades que supuestamente visitaba por reuniones con clientes, cenas para 2 en restaurantes románticos, vinos que costaban más que nuestro presupuesto mensual de supermercado. No soy ingenua. He visto suficiente televisión de realidad como para saber que cuando tu marido empieza a trabajar hasta tarde 3 noches a la semana y de repente se preocupa por su apariencia, algo pasa. Pero soy metódica. No reacciono. Investigo. Así que empecé a indagar. Los hoteles coincidían perfectamente con sus supuestos viajes de trabajo. Los restaurantes estaban en zonas donde PharmaDirect no tiene clientes. Y luego encontré los mensajes de texto en la factura de nuestro teléfono compartido. Cientos de ellos, a un número que no reconocía. Al principio pensé en confrontarlo de inmediato. El típico movimiento de esposa, lanzar el teléfono, exigir respuestas, amenazar con el divorcio. Pero luego pensé, ¿dónde está la diversión en eso? En lugar de eso, hice lo que cualquier ejecutiva corporativa con un mínimo de amor propio haría. Usé mis recursos. Búsqueda en el directorio de empleados. Sonia Mercer, 28 años, departamento de logística. Otro edificio distinto al mío. Sus redes sociales estaban privadas, pero su perfil de LinkedIn me dijo todo lo que necesitaba. Soltera, según su perfil. Excepto que eso no era del todo cierto. Un poco más de investigación reveló que estaba casada con un tipo llamado Lawson, que trabajaba en construcción. Así que Sonia sabía que Quentin era un hombre casado. Él sabía que ella estaba casada. Y aún así tenían una aventura. Convencidos de que sus respectivos cónyuges eran demasiado tontos o demasiado despistados para descubrirlo. La soberbia era casi impresionante. El gran baile de gala anual de PharmaDirect estaba programado para dentro de 3 semanas.
Es un evento enorme. Cientos de empleados, todos los ejecutivos, parejas invitadas, etiqueta rigurosa, barra libre, ceremonia de premios, todo el paquete. Y este año, como nueva vicepresidenta de Relaciones Corporativas, ¿adivina quién estaba a cargo de organizarlo? Exacto, yo. 2 semanas antes del evento, estaba revisando la lista de confirmaciones cuando lo vi. Quentin Merrick +1, Sonia Mercer. No Quentin Merrick +1, Guinevere Merrick. Había enviado un registro formal declarando a su amante como su acompañante. La absoluta audacia de este hombre. Podría haberlo enfrentado entonces. Podría haber cambiado la confirmación, cancelado su registro, hecho un escándalo. Pero no me interesan los escándalos. Me interesan las consecuencias. Así que no hice nada. No dije una palabra. Cuando Quentin mencionó la gala durante la cena una noche, simplemente sonreí y dije, «Oh, sí, ya casi llega, ¿no?» Se veía tan aliviado. El pobre seguramente pensó que yo estaría demasiado saturada de trabajo para asistir. Después de todo, organizar un evento no significa que tengas tiempo para ir a él, ¿cierto? Incorrecto. La noche de la gala le dije a Quentin que tenía que trabajar hasta tarde, que probablemente cenaría en mi escritorio y me acostaría temprano. Intentó con todas sus fuerzas no parecer emocionado. «Qué pena, cariño. Trabajas tanto. Te mereces una noche libre». Casi me dio pena. Casi. Llegué al Hotel Pittman 2 horas antes del inicio oficial. Le dije a Sterling Caldwell, el director general y mi superior directo, que quería supervisar personalmente los últimos preparativos. Él tiene 62 años, lleva 3 décadas en la empresa y agradeció mi dedicación. Caminamos juntos por el salón, ajustando centros de mesa, revisando el sonido, asegurándonos de que todo estuviera perfecto. «Tu esposo viene esta noche, ¿verdad?», preguntó Sterling en un momento. «Oh, sí, vendrá», respondí mientras enderezaba una tarjeta con nombres. No se lo perdería por nada del mundo. Elegí mi atuendo cuidadosamente. El vestido rojo valentino costó más de lo que jamás había gastado en una sola prenda, pero valió cada centavo. Parecía diseñado específicamente para hacer que los maridos infieles reconsideraran sus decisiones de vida. Peinado profesional, maquillaje impecable, tacones que me añadían 3 pulgadas y me hacían sentir como si pudiera conquistar naciones. Cuando los invitados empezaron a llegar, me coloqué estratégicamente cerca de la entrada, conversando con el fotógrafo de la empresa. Casual, relajada, simplemente la vicepresidenta cumpliendo con su trabajo, recibiendo a todos en el evento que había estado organizando durante semanas. Y entonces, las puertas se abrieron y allí estaban ellos. Quentin, con su mejor traje, el azul marino que yo misma le había comprado para nuestro aniversario el año pasado. Sonia, con un vestido negro de cóctel ligeramente demasiado ajustado, ligeramente demasiado corto, ligeramente demasiado desesperado. Su mano en la parte baja de la espalda de ella. Ella riéndose de algo que él acababa de decir. Ambos luciendo tan satisfechos, tan convencidos de que se habían salido con la suya. El instante exacto en que Quentin me vio, su rostro pasó por unas 5 expresiones distintas en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, horror, pánico, y finalmente la cara de un hombre cuyo mundo acaba de implosionar a cámara lenta. Sonia notó su reacción y siguió su mirada. Cuando sus ojos se posaron en mí, frunció el ceño, claramente intentando descubrir por qué esta mujer del vestido rojo hacía que su acompañante pareciera haber visto un fantasma. Se inclinó hacia él y le susurró algo. No pude escucharlo desde el otro lado del salón, pero pude leer sus labios. ¿Quién es ella? Y fue entonces cuando ocurrió. Quentin abrió la boca para presentarme, y no salió ni una palabra. 3 segundos de silencio absoluto mientras, al parecer, su cerebro se reiniciaba por completo. Cuando por fin habló, sonó como si estuviera leyendo palabras por primera vez en su vida. Esta es Guinevere, dijo. No mi esposa. No Gwen. Solo Guinevere. Como si yo fuera una conocida lejana que recordaba vagamente de la universidad. Sonreí. Caminé hacia ellos.
Extendí la mano a Sonia. Gwen Merrick, vicepresidenta de Relaciones Corporativas. Un placer conocerte. Tú trabajas en nuestro departamento de logística, ¿cierto? Quentin mencionó que están en el mismo edificio. Qué considerado de su parte traer a colegas para apoyar la cultura corporativa. El color desapareció del rostro de Sonia tan rápido que pensé que podría desmayarse allí mismo en el vestíbulo. Su mano, que hasta hacía un momento reposaba con tanta seguridad sobre el brazo de Quentin, se deslizó como si acabara de descubrir que él estaba hecho de carbón ardiente. Mientras tanto, Quentin había desarrollado un fascinante tic en el ojo izquierdo que nunca le había visto. El estrés hace cosas muy interesantes en algunas personas. ¿Vicepresidenta?, repitió Sonia con una voz que salió 2 octavas más aguda de lo normal. No tenía idea. Pensé que trabajabas en otra división. Así era, respondí, manteniendo mi sonrisa perfectamente pulida. Me ascendieron hace 4 meses. Quentin fue tan solidario durante la transición. Me animó muchísimo a asumir más responsabilidades. Me giré hacia mi esposo, cuyo rostro había alcanzado un tono de rojo que probablemente no era médicamente recomendable. Cariño, ¿no me dijiste que traerías a alguien del trabajo esta noche? Habría añadido a Sonia a la lista VIP. Antes de que pudiera balbucear una respuesta, Sterling apareció a mi lado. Gwen, excelente asistencia. Te has superado con la organización. Extendió la mano hacia Quentin. Qué gusto verte, Merrick. Y esta debe de ser tu esposa. El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse servido en el buffet. Sonia miró a Quentin. Quentin me miró a mí. Yo miré a Sterling con la expresión de alguien viendo un documental fascinante sobre accidentes de tren. En realidad, dije con suavidad, esta es Sonia Mercer, del departamento de logística. Quentin y yo llevamos 12 años casados. Yo soy la esposa. Sonia es su colega. Las cejas de Sterling se alzaron apenas, pero en su defensa, se recuperó con rapidez. 3 décadas en el mundo corporativo enseñan a navegar situaciones incómodas como un profesional. Por supuesto. Encantado de conocerla, señorita Mercer. Siempre es bueno ver colaboración entre departamentos. Palmeó mi hombro. Te dejo continuar con tus tareas de anfitriona, Gwen. Trabajo excepcional esta noche. Cuando Sterling se alejó, volví mi atención a la encantadora pareja frente a mí. ¿Saben qué? Debería presentarles a algunos directivos. Mucha gente querrá conocer a los colegas de Quentin. Vamos. No esperé respuesta. Simplemente giré sobre mis talones y avancé hacia un grupo de altos ejecutivos cerca de la barra. Detrás de mí escuché el susurro desesperado de Quentin. Tenemos que irnos ahora mismo. Y el susurro tembloroso de Sonia. Dijiste que ella no estaría aquí. Prometiste que no lo sabría. ¿Cómo iba a saber que ella organizó todo esto?, murmuró él. Principiantes. Estaban teniendo esta conversación en un vestíbulo de mármol con propiedades acústicas que rivalizaban con las del Carnegie Hall. Los llevé directamente hacia Margaret Holloway, nuestra directora de operaciones, quien llevaba 20 años en Pharma Direct y tenía una tolerancia absolutamente nula a las tonterías. Margaret, ¿has conocido a Sonia Mercer? Ella trabaja en logística. Ha venido esta noche con Quentin. Margaret, que había pasado por 3 divorcios y podía detectar una infidelidad desde otro estado, le dedicó a Sonia la clase de sonrisa que los tiburones reservan para las focas. ¡Qué bien! Dime, ¿sueles asistir a eventos de la empresa con colegas casados, querida? La boca de Sonia se abrió y cerró como la de un pez dorado. Nosotros, ¿solo qué? Trabajamos en edificios distintos, añadí amablemente. En departamentos completamente separados. Pero Quentin siempre ha sido muy defensor de la unidad corporativa. Incluso invitó a colegas a nuestra cena de aniversario el año pasado. Es así de considerado. No habíamos tenido ninguna cena de aniversario el año pasado. Aquella vez, Quentin había dicho que estaba en Atlanta para una convención farmacéutica. Las facturas de su tarjeta de crédito sugerían que, en realidad,
Estuvo en Charleston con alguien que pedía vino caro y servicio de habitaciones. Margaret se despidió, no sin antes lanzarme una mirada que dejaba claro que tendríamos una conversación muy interesante en la reunión ejecutiva del lunes. Guié a mi cautiva audiencia hacia el salón principal, donde la hora del cóctel estaba en pleno apogeo. El fotógrafo que había colocado previamente comenzó a tomar fotos de los invitados. «Hagamos una foto», dije con tono alegre. «Para el boletín de la empresa. Quentin, ponte entre nosotras. Sonia, acércate un poquito». La foto resultante fue exactamente lo que esperaba. Yo, radiante y profesional. Sonia, con expresión de rehén, y Quentin, con la mirada de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta. El flash del fotógrafo se disparó 3 veces. Evidencia preservada para siempre en los archivos digitales de PharmaDirect. Mientras avanzábamos por el salón, me aseguré de presentar a Sonia a absolutamente todos los que importaban. Este es James, de contabilidad. Él procesa los reportes de gastos. Sonia, seguro reconocerás algunos de esos cargos de hotel, ¿verdad? Y esta es Patricia Ayes, de Recursos Humanos. Ella gestiona nuestras políticas de conducta. Sonia, conoces la sección sobre relaciones en el lugar de trabajo, ¿cierto? Cada presentación era una pequeña vuelta de tuerca. Cada sonrisa mía estaba perfectamente calculada. Y Quentin, pobre Quentin, seguía poniéndose más pálido a cada minuto, como un vídeo en cámara rápida de alguien dándose cuenta de que ha tomado decisiones desastrosas. Cerca de la 40ª presentación, Sonia finalmente recuperó la voz. «Necesito usar el baño». «Te muestro dónde está», ofrecí. No lo dijo casi gritando. Varias personas se giraron a mirar. Bajó la voz. «Quiero decir, no, gracias. Lo encuentro yo». Huyó hacia el vestíbulo. Quentin intentó seguirla, pero lo detuve tomándolo del brazo. Mis uñas, recién arregladas esa misma tarde, se clavaron apenas. «Deberíamos hablar, ¿no crees, Gwen? Puedo explicarlo». «Ah, ¿sí?», respondí con la misma voz suave y agradable que había usado toda la noche. «Porque tengo muchísima curiosidad por saber cómo explicas enviar una confirmación formal para un evento corporativo, poniendo a tu amante como tu acompañante. La logística es fascinante, de verdad. ¿Pensaste que no vería la lista de invitados? ¿O genuinamente olvidaste que yo organicé toda esta velada?» Su mandíbula se movía sin producir sonido alguno. De cerca, podía ver el sudor acumulándose en su frente a pesar del aire acondicionado. «Esto es lo que va a pasar», continué, sonriendo como si estuviéramos hablando del tiempo. «Vas a ir a buscar a Sonia. Le vas a explicar que todo esto fue un terrible error. Y luego, los dos van a salir discretamente por la puerta lateral. Si haces un escándalo, si provocas cualquier interrupción en este evento en el que he trabajado durante semanas, te aseguro personalmente que el lunes será un día muy desagradable para ambos». «No puedes». «Soy la vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Quentin. Claro que puedo. Ahora vete». Se fue prácticamente corriendo hacia el vestíbulo. Cuando lo vi desaparecer por las puertas, regresé al salón. Sterling me vio desde el otro extremo y alzó ligeramente su copa. Le devolví el gesto. Pero aquí está el asunto con los planes. Solo funcionan cuando todos cooperan. Y yo había hecho una llamada esa misma tarde, justo antes de que comenzara el evento, que estaba a punto de volver la cooperación muy complicada. Aproximadamente 20 minutos después de que Quentin y Sonia se retiraran al vestíbulo, las puertas principales se abrieron de nuevo. Un hombre entró con una mezcla perfecta de confusión e ira. Vaqueros, botas de trabajo, una camisa de franela que claramente jamás había pisado una gala corporativa. Detuvo a uno de los camareros, le preguntó algo, y el camarero señaló hacia el vestíbulo. Había llegado Lawson Mercer. Lo había llamado 3 horas antes del evento. Lo mantuve simple. «Hola, habla Gwen Merrick del Departamento de Relaciones Corporativas de PharmaDirect. Solo quería confirmar que tu esposa, Sonia, recibió la invitación para la gala de esta noche.
Está registrada como asistente junto a uno de nuestros gerentes y queríamos asegurarnos de que todas las familias de nuestros empleados se sientan bienvenidas. Hubo una larga pausa. ¿Mi esposa está en un evento de trabajo esta noche? Sí, está aquí con Quentin Merrick. Llegaron juntos hace unos 30 minutos. ¿No lo sabías? Otra pausa. ¿Cuál es la dirección? Se la di. Y ahora estaba allí, caminando por el vestíbulo donde, basándome en las voces elevadas que se escuchaban incluso a través de las puertas cerradas, acababa de encontrar a su esposa. A mi lado apareció Margaret Holloway. Querida, ¿todo está bien? Parece haber un pequeño alboroto. Solo un malentendido menor, respondí. Nada que no pueda manejarse profesionalmente. Las puertas del vestíbulo estallaron abiertas. Sonia salió primero, con el maquillaje corrido y el rostro manchado. Lawson la siguió, la voz elevada. Me dijiste que ibas a cenar con tu hermana. Me mentiste en la cara. Quentin salió detrás, con el aspecto de alguien que desea que el suelo de mármol se abra y lo trague. Varios invitados se volvieron para ver cómo se desplegaba el drama. Sterling apareció de la nada, con sus instintos de director general completamente activados. Amigos, llevemos esto afuera. Estamos en un evento profesional. Pero Lawson no había terminado. ¿Profesional? Ella está aquí con otro hombre, un hombre casado. ¿Qué tan profesional es eso? Apareció seguridad. Patricia Hayes, de Recursos Humanos, retiró a Sonia del lugar. Sterling escoltó personalmente a Lawson hacia la salida, y Quentin simplemente se quedó allí, petrificado, mientras cientos de sus colegas observaban cómo su vida personal implosionaba en tiempo real. Dejé mi copa de champán y caminé hacia él. Me incliné, hablando apenas en un susurro. Deberías irte. Esto no pinta bien para tu trayectoria profesional. Él me miró. Tú planeaste esto. Todo. Organicé un hermoso evento corporativo, respondí. Lo que pasó después fue completamente responsabilidad tuya. Ahora, por favor, vete antes de que seguridad tenga que sacarte a ti también. La gala continuó durante otras 3 horas después de la salida dramática de Quentin, pero recuerdo muy poco de ese tiempo. Sonreí. Trabajé. Recibí cumplidos por la organización del evento. Por dentro, sin embargo, mi mente ya iba 3 pasos adelante, calculando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez en la que acababa de poner a mi oponente en jaque. Cuando finalmente llegué a casa, cerca de la medianoche, la casa estaba oscura, vacía. Había enviado a Maeve e Iris a casa de mi hermana en Raleigh por el fin de semana. Les dije que mamá tenía un evento importante y papá estaba ocupado. Ellas estaban encantadas. La tía Caroline las deja quedarse despiertas hasta tarde y comer helado en el desayuno. A veces, ser una buena madre significa evitar que tus hijas presencien cómo la vida de su padre colapsa en tiempo real. Me serví una copa de vino, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Era hora de ver qué tan grave estaba a punto de volverse la situación de Quentin. El primer correo llegó a la 1:47 de la madrugada. Era Patricia, desde su cuenta personal. Gwen, necesitamos reunirnos el lunes por la mañana antes del informe ejecutivo. Se ha presentado una queja formal relacionada con el incidente de esta noche. Esto es un aviso de cortesía. Recibirás la documentación oficial el lunes a las 8. Traducción. Alguien iba a ser despedido, y Recursos Humanos quería que yo supiera que esa persona no sería yo. El segundo correo llegó a las 2:13, de parte de Sterling. Evento impresionante esta noche, a pesar de la desafortunada interrupción. Hablemos el lunes. Tu manejo de una situación difícil no pasó desapercibido. Traducción. El director general acababa de verme humillar públicamente a mi marido infiel sin perder la compostura, y estaba impresionado por mi profesionalismo. Estaba a punto de cerrar mi portátil cuando noté algo interesante en mi correo de trabajo. Un mensaje de hacía 3 semanas, enterrado en una carpeta que rara vez revisaba. Asunto: informes trimestrales de ventas. Discrepancia detectada. Era de James, el hombre de contabilidad al que había presentado a Sonia en la gala.
Por curiosidad, lo abrí. Lenguaje contable estándar, en su mayoría, pero un párrafo llamó mi atención. Las cifras regionales de ventas del segundo trimestre muestran patrones inusuales en los reportes de gastos enviados por QIC. Múltiples cargos de hotel y comidas en ciudades donde supuestamente se programaron reuniones con clientes, pero sin aumentos de ventas ni apertura de nuevas cuentas. Se recomienda revisión. Me recliné, el vino completamente olvidado. Quentin no solo me había engañado. Había estado usando dinero de la empresa para hacerlo. Esas cenas románticas, esas habitaciones de hotel, todos esos viajes a ciudades sin clientes reales, los había registrado como gastos de trabajo. Eso es fraude corporativo. Eso no es solo motivo de despido. Es potencialmente un delito. Me envié el correo a mi cuenta personal y pasé las siguientes 2 horas revisando uno por uno todos los informes de gastos que Quentin había presentado durante el último año. El patrón era obvio una vez sabías qué buscar. Viaje a Charleston en marzo, ninguna nueva cuenta. Savannah en abril, ningún registro de ventas. Asheville en junio, nada que mostrar excepto una cena de $500 y una suite de hotel de lujo. A las 4 de la mañana, tenía una carpeta de 30 páginas llena de fraude documentado. A las 5, había cruzado sus estados de cuenta con sus reportes de gastos y encontrado por lo menos $18,000 en gastos personales que él había presentado como gastos de empresa. El sol estaba saliendo cuando Quentin finalmente llegó a casa. Escuché su coche en la entrada, las llaves, el clic silencioso de la puerta. Estaba intentando no despertarme, probablemente pensando que yo estaría dormida arriba, sin tener idea de que su vida entera estaba a punto de convertirse en un estudio de caso legal sobre qué no hacer. Me encontró en la cocina, todavía con mi vestido rojo, rodeada de documentos impresos. Gwen, tenemos que hablar. Siéntate, Quentin. Algo en mi voz hizo que obedeciera. Tiró de una silla frente a mí. Se veía exhausto, derrotado. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Sonia?, pregunté. Vaciló, calculando seguramente si mentir empeoraría todo. 8 meses. 8 meses. A mí me habían ascendido hace 4, así que la aventura había empezado antes de que yo asumiera el puesto de vicepresidenta, lo cual significaba que no podía usar mis horarios o mi estrés como excusa. Había engañado porque quiso. ¿Y cuánto tiempo llevas cometiendo fraude corporativo? Su rostro se volvió blanco. ¿De qué estás hablando? Deslicé los reportes de gastos hacia él. Cada habitación de hotel, cada cena, cada viaje con Sonia, los registraste como gastos de trabajo. Son $18,000 en reclamaciones fraudulentas, Quentin. Esto ya no es una aventura en la oficina. Esto es malversación. Yo no. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero?, pregunté inclinándome hacia adelante. Tu salario apenas cubre el pago de tu coche y la membresía del club campestre que insististe en mantener. Tenemos una cuenta conjunta, Quentin. Sé exactamente cuánto ganas y cuánto gastas. No pensabas devolver nada. Pensaste que nunca te atraparían. Él se llevó la cabeza entre las manos. Por un instante, casi me dio lástima. Casi. Esto es lo que va a pasar, dije. El lunes por la mañana me reuniré con Recursos Humanos y con Sterling. Me van a preguntar por lo que ocurrió anoche. Yo les diré la verdad. Que descubrí que mi esposo tenía una aventura con una compañera de trabajo y que la situación se salió de control en un evento corporativo. Profesional, factual, sin dramatismos. Gwen, por favor. No he terminado. Después de esa reunión, iré a contabilidad y les mostraré estos reportes de gastos. No porque sea vengativa, sino porque, como vicepresidenta de Relaciones Corporativas, tengo una responsabilidad fiduciaria de reportar cualquier fraude que descubra. Es, literalmente, mi trabajo. Me van a despedir. Puede que me acusen formalmente. Sí, asentí. Probablemente lo harán. Pero aquí viene la parte interesante, Quentin. Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. Él levantó la mirada,
con una chispa patética de esperanza cruzándole los ojos. De verdad, lamentable. Vas a solicitar el divorcio inmediatamente. Vas a aceptar que yo tenga un 70% de la custodia. Te permitiré fines de semana alternos con las niñas, porque, a pesar de todo, sigues siendo su padre. Vas a aceptar un acuerdo generoso de manutención, que mi abogado redactará, y vas a ceder tu parte de la casa. La casa está valorada en $650.000. La casa fue un regalo de mis padres cuando nos casamos. Legalmente está a nombre de los dos, pero ambos sabemos de dónde salió. La vas a ceder, Quentin. Porque si no lo haces, me aseguraré de que contabilidad conozca cada gasto fraudulento. Me aseguraré de que se procese hasta las últimas consecuencias. Y testificaré bajo juramento sobre cada detalle que he descubierto. Él me miró como si nunca me hubiera visto realmente. Tal vez era cierto. Tal vez solo había visto la versión de mí que cocinaba, organizaba fiestas de cumpleaños y sonreía ante sus historias aburridas del trabajo. Tienes hasta el lunes a las 9 para decidir, continué. Aceptas mis condiciones y renuncias discretamente, o reporto todo y dejo que el sistema legal haga lo suyo. Tú eliges. ¿Qué pasará con Sonia? Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Sonia va a ser despedida el lunes por la mañana de todos modos. Patricia ya tiene lista su carta de terminación. Las relaciones en el lugar de trabajo entre empleados de distintos departamentos no son técnicamente violaciones de política. Pero usar un evento corporativo para exhibir públicamente una aventura mientras mienten a sus respectivos cónyuges sí es una violación de conducta. Está acabada. Y Lawson. Imagino que Lawson está teniendo un fin de semana muy interesante. Eso es asunto de ellos. Quentin se quedó en silencio un buen rato, procesando. Podía verlo hacer cálculos mentales, buscando algún ángulo, alguna salida, alguna forma de evitar perderlo todo. No había ninguna. Yo me había encargado de eso. Necesito pensarlo, consiguió decir finalmente. Tienes hasta el lunes a las 9 en punto. Después de eso, la decisión se tomará por ti. Me levanté, reuní mis documentos. Me voy a la cama. Puedes dormir en la habitación de invitados o en tu coche. Me da exactamente igual. Lo dejé sentado allí, en la cocina, rodeado por la evidencia física de su propia estupidez, y subí las escaleras. Me quité el vestido rojo, me lavé el maquillaje y me metí en la cama. Por primera vez en 3 semanas, dormí profundamente. Hay algo profundamente satisfactorio en tener todas las cartas. El domingo fue tranquilo. Quentin se quedó en la habitación de invitados. Yo pasé el día con Maeve e Iris. Las recogí en casa de Caroline, las llevé a su lugar favorito de panqueques, las dejé contarme su fin de semana. Preguntaron dónde estaba papá. Les dije que trabajando. Técnicamente, no era mentira. Probablemente estaba trabajando muy duro intentando descubrir cómo salvar su vida. El lunes, a las 7:30 de la mañana, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Quentin. Acepto tus condiciones. Renunciaré hoy. Respondí. Decisión inteligente. Mi abogado enviará los papeles el miércoles. A las 8, entré en la oficina de Sterling luciendo mi mejor traje de poder, portando un informe profesional sobre los acontecimientos del sábado y absolutamente ninguna señal en mi rostro que revelara que mi vida personal era, en ese momento, un incendio industrial. Gwen, siéntate. Hablemos sobre la noche del sábado. La oficina de Sterling tenía ventanales del suelo al techo con vistas al centro de Charlotte. El tipo de vista que te recuerda exactamente dónde estás en la jerarquía corporativa. Me senté frente a él, manos entrelazadas, postura perfecta, proyectando la imagen exacta de una ejecutiva que, sin duda, no había pasado el fin de semana orquestando la caída de su esposo. El sábado fue desafortunado, comenzó Sterling, uniendo las yemas de los dedos. Pero por lo que observé, manejaste una situación personal extremadamente difícil con una compostura admirable. Gracias. Y lamento que mi vida personal haya interrumpido un evento de la empresa. Tu vida personal no interrumpió nada, Gwen.
Las malas decisiones de tu esposo lo hicieron. Se inclinó hacia adelante. Llevo 30 años en este negocio. He visto todo tipo de dramas laborales imaginables. Lo que me impresionó no fue que la situación ocurriera, las aventuras pasan, lamentablemente, sino cómo la manejaste. No hiciste una escena. No permitiste que afectara tus responsabilidades profesionales. Mantuviste control absoluto. Me permití una pequeña sonrisa. Creo firmemente en separar los asuntos personales de las responsabilidades profesionales. Y eso me lleva al verdadero motivo de esta reunión. Deslizó una carpeta hacia mí. Patricia me envió esto hace una hora. Aparentemente, Contabilidad detectó algunas irregularidades en los reportes de gastos de tu esposo. Irregularidades sustanciales. No necesitaba abrir la carpeta. Sabía exactamente lo que contenía. Descubrí esas discrepancias durante el fin de semana, dije. Tenía planeado informarle esta mañana. Sus cejas se elevaron. ¿Pasaste tu fin de semana, después de esa noche caótica, haciendo auditoría forense a tu propio esposo? Pasé el fin de semana haciendo mi trabajo. El fraude corporativo es fraude corporativo, independientemente de quién lo cometa. Hice una pausa. Quentin presentó su renuncia esta mañana. ¿Sabe lo que se avecina? Sterling se recostó, estudiándome con una expresión que se parecía mucho al respeto. Le diste la opción de renunciar antes de que lo despidiéramos. Le di la opción de irse conservando un poco de dignidad. Si la merece o no es discutible, pero tengo 2 hijas que aún necesitan respetar a su padre. Una renuncia es más fácil de explicar que un despido por fraude y los $18,000 en gastos fraudulentos. Y los devolverá. Mi abogado está redactando el acuerdo de divorcio. La restitución completa es parte del trato. Sterling guardó silencio unos segundos. Cuando te ascendimos hace 4 meses, algunas personas cuestionaron si estabas preparada para el nivel de responsabilidad de una vicepresidencia. Eras relativamente nueva en la empresa, no llevabas tanto tiempo en relaciones corporativas. Sonrió. Creo que podemos afirmar, con total seguridad, que esas preocupaciones eran infundadas. La reunión duró otros 20 minutos. Hablamos sobre el evento del sábado, que, escándalo aparte, había sido un éxito absoluto. Discutimos proyectos futuros y, casi como un comentario secundario, Sterling mencionó que el puesto de vicepresidenta senior de Relaciones Corporativas acababa de quedar vacante. La actual SVP se jubilaba en 3 meses. ¿Te interesaría postularte? Salí de su oficina 30 minutos después con una ruta clara hacia un ascenso y la reputación de ser la mujer que convirtió una catástrofe personal en una demostración de excelencia profesional. Nada mal para un lunes por la mañana. Patricia me alcanzó en el pasillo. La terminación de Sonia Mercer ya está en proceso. Será escoltada por seguridad dentro de la hora. Pensé que querría saber la razón oficial. Violaciones de conducta, falsificación de asistencia a eventos. Se registró como acompañante de un colega cuando en realidad asistía como la cita de alguien, y tergiversación ante su propio esposo sobre su paradero durante un evento corporativo. Cualquiera de esos motivos sería suficiente. Los 3 juntos, indiscutible. Asentí. Y su expediente reflejará despido por causa. Sin indemnización, sin referencias. Tiene 28 años y un despido por conducta en su historial. Le será muy difícil encontrar otro puesto corporativo. Una parte de mí sintió lástima por Sonia. Una parte muy pequeña, la parte que recordaba cómo era tener 28 años y ser idiota. Pero luego recordé su risa en el brazo de Quentin, entrando a la gala sin un ápice de remordimiento, preguntando quién es ella, como si yo fuera una molestia y no un ser humano cuya vida estaba ayudando a destrozar. Esa pequeña parte se quedó completamente callada. Volví a mi escritorio cuando llegó un correo de Margaret Holloway, la directora de operaciones. Asunto: café. Respondí de inmediato. ¿Mi oficina o la tuya? La tuya. En 10 minutos. Margaret llegó con 2 lattes del buen café del centro,
no el brebaje repugnante de la sala de descanso. Cerró la puerta de mi oficina, me entregó una taza y se sentó. Eso, dijo, ha sido lo más espectacular que he visto en 20 años en esta empresa. No sé a qué te refieres. Por favor, Gwen. He estado divorciada 3 veces. Sé cómo luce la venganza estratégica. No solo descubriste que tu esposo te engañaba, lo documentaste, lo convertiste en un arma y lo transformaste en una oportunidad profesional. Eso es arte. Tomé un sorbo de mi latte. Él tomó sus decisiones. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. El fraude de gastos fue brillante, dijo. Podrías haber revelado simplemente la aventura y que lo despidieran por eso. Pero encontraste un delito real. Eso es apalancamiento. Eso es rendición de cuentas, corregí. Él robó a la empresa. Yo solo lo hice visible. Margaret sonrió. Suena igualito a mí cuando me divorcié del número 2. Pensaba que ser médico lo hacía intocable. Resultó que su licencia no lo protegía de cargos por fraude fiscal. Alzó su taza. Por las consecuencias. Choqué mi taza con la suya. Por las consecuencias. Las semanas siguientes fueron una clase magistral sobre cómo funciona el karma cuando decide ponerse eficiente. La renuncia de Quentin se anunció a toda la empresa el martes. La de Sonia nunca se anunció oficialmente. Simplemente desapareció del directorio de empleados, lo cual, de alguna forma, fue peor. La gente habla. El chisme corporativo viaja más rápido que cualquier comunicación oficial. Para el miércoles, todos sabían lo ocurrido. La historia empezó a adornarse, por supuesto. El chisme de oficina funciona como un teléfono descompuesto jugado por gente con títulos en escritura creativa. Pero los hechos básicos eran bastante precisos. Quentin llevó a su amante a un evento de la empresa. Su esposa resultó ser la vicepresidenta que organizó el evento. Hubo una confrontación. Y para el lunes por la mañana, ambos estaban fuera de la compañía. La parte del fraude de gastos surgió después. Filtrada por alguien de contabilidad que probablemente no debía hacerlo, pero sin duda lo hizo. Eso añadió otra dimensión a la historia. Ya no era solo una aventura. Era robo corporativo. Quentin pasó de ser el tipo al que atraparon engañando a el tipo que robó a la empresa para financiar su aventura. Mi reputación, curiosamente, salió intacta. Mejor aún, ahora yo era la ejecutiva que había descubierto fraude mientras manejaba una crisis personal con elegancia. Sterling me mencionó en 3 reuniones de liderazgo como ejemplo de conducta profesional bajo presión. Los papeles del divorcio se presentaron el viernes. Quentin firmó todo sin discutir. 70% de custodia para mí, manutención generosa, la casa completamente a mi nombre. Mi abogada dijo que era el acuerdo de divorcio más fluido que había manejado en 15 años. Aparentemente, tener $18,000 de fraude documentado colgando sobre tu cabeza vuelve a las personas muy cooperativas. La vida de Sonia, según escuché por distintos canales, se derrumbó espectacularmente. Lawson presentó la demanda de divorcio en una semana. Ella no encontró otro trabajo en Charlotte. No sorprende. PharmaDirect es un empleador enorme y la información vuela. Lo último que supe es que volvió a vivir con sus padres en un pequeño pueblo de Carolina del Sur, trabajando en una tienda minorista. Quentin, mientras tanto, terminó en un estudio cerca del aeropuerto, del tipo con paredes tan delgadas como papel cebolla y un estacionamiento que siempre huele a basura. Su membresía del club campestre fue de lo primero en desaparecer. No podía pagarla con su desempleo mientras cubría la manutención. Eventualmente encontró trabajo conduciendo para uno de esos servicios de transporte, lo que significó que el hombre que solía presumir de cerrar acuerdos farmacéuticos de 6 cifras ahora tenía que preguntarles a los pasajeros si querían ajustar el aire acondicionado. La primera vez que Mabe e Iris fueron a su visita de fin de semana, volvieron confundidas. El apartamento de papá es muy pequeño, dijo Mabe. Y solo tiene un dormitorio. ¿Dónde duerme él? Probablemente en el sofá, respondí. ¿Y por qué ya no tiene una casa grande como la nuestra? Me agaché a su altura. A veces,
Los adultos toman decisiones que cambian sus vidas. Papá tomó decisiones que significaron mudarse a un lugar más pequeño. Pero las quiere muchísimo, y eso es lo importante. Era verdad, técnicamente. Solo que no toda. La verdad completa vendrá cuando sean mayores, cuando puedan entender que, a veces, las personas que amas te decepcionan de formas que nunca imaginaste. 3 meses después de la gala, obtuve el ascenso, vicepresidenta senior de Relaciones Corporativas. Oficina en la esquina, aumento sustancial, responsabilidades ampliadas. Sterling lo anunció en la reunión trimestral de toda la empresa e hizo un discurso sobre mi dedicación y excelencia profesional. Me quedé allí, aceptando los aplausos de 400 empleados, la mitad de los cuales definitivamente conocía la historia de mi esposo y la gala. Y me di cuenta de algo. No estaban aplaudiendo a pesar de lo ocurrido. Estaban aplaudiendo por lo ocurrido. Había demostrado que los desastres personales no tienen que destruir el éxito profesional. Que puedes derrumbarte en privado y aún así presentarte al trabajo con tu mejor versión. Esa noche, llevé a Mabe e Iris a su restaurante italiano favorito. Pedimos demasiada comida, reímos demasiado fuerte y les permití pedir postre, aunque era noche de escuela. Cuando regresamos a casa, las arropé, las besé y bajé a la cocina. La misma cocina donde, 3 meses antes, había enfrentado a Quentin con las pruebas de su fraude, donde expuse sus opciones y lo vi darse cuenta de que no tenía ninguna. Me serví una copa del vino caro, del tipo que Quentin solía pedir en sus viajes de negocios falsos, y la levanté en un brindis silencioso a absolutamente nadie. El rencor, descubrí, no tiene que ser dramático. Solo tiene que ser minucioso. Así que aquí va algo que nadie te dice sobre la venganza. No es realmente tan satisfactoria en el momento. Las películas lo muestran como una especie de liberación catártica, ese momento en el que todo encaja y de pronto te sientes completa otra vez. La realidad es mucho más desordenada. La noche de la gala, mientras veía cómo el color desaparecía del rostro de Quentin, no me sentí triunfante. Me sentí cansada. 3 meses después, firmando los papeles finales del divorcio en la oficina de mi abogada, no me sentí victoriosa. Me sentí aliviada. Y 6 meses después, cuando me encontré con Quentin en el concierto escolar de Mabe y apenas pudo mirarme a los ojos, no sentí reivindicación. Solo sentí tristeza al ver que 12 años habían desembocado en un hombre incapaz de mirar a la madre de sus hijas. Pero aquí está lo importante sobre los sentimientos desordenados. Siguen siendo mejores que la alternativa. Mejor que quedarme con alguien que me valoraba tan poco que creyó que podía pasearse con su amante en mi propio evento. Mejor que fingir que todo estaba bien mientras él le robaba a la empresa para financiar su aventura. Mejor que enseñarles a mis hijas que las mujeres deben aceptar la falta de respeto con una sonrisa. Ha pasado 1 año desde aquella noche de sábado. Mabe cumplió 11 el mes pasado. Iris cumplió 8 en primavera. Y se han adaptado a la nueva normalidad mucho mejor de lo que esperaba. Los niños son resilients. Ya tienen sus rutinas, días de semana conmigo, fines de semana alternos con Quentin, cenas los miércoles cuando su horario lo permite. Él las recoge ahora en un apartamento un poco mejor. No es el estudio cerca del aeropuerto. Un avance, supongo. Trabaja otra vez en ventas farmacéuticas. Otra empresa. Territorio más pequeño, menos prestigio. Por lo visto, tener una renuncia en tu historial en lugar de un despido te hace empleable, solo que no admirable. Somos civilizados en las entregas y recogidas, con esa distancia educada que se usa con alguien que conociste en la universidad y nunca volviste a ver. A veces lo sorprendo mirando la casa que firmó a mi nombre, la casa que representa todo lo que perdió, y me pregunto si estará calculando sus decisiones. Sonia, por lo que supe, se mudó a Atlanta y encontró trabajo en una de esas startups de logística. Bien por ella, sinceramente. Tenía 28 años y era estúpida, y espero que haya aprendido algo de todo esto. Aunque, según su Instagram, sí, lo revisé una vez por curiosidad, está saliendo con otro hombre casado. Hay gente que aprende lento. Margaret se jubiló el mes pasado. En su fiesta de despedida, me llevó aparte y me dijo:
¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y la mayoría de las personas a las que engañan? La mayoría deja que eso las rompa. Tú lo usaste como una escalera. No se equivocaba, pero tampoco tenía toda la razón. Me rompió, sí, solo que no de maneras visibles. No de esas que aparecen en evaluaciones trimestrales o anuncios de ascenso. Las rupturas fueron privadas, noches llorando en el coche después de dejar a las niñas en la escuela, sesiones de terapia tratando de averiguar cómo no vi las señales durante 8 meses. Momentos al ver parejas felices en los que sentía una punzada de rabia irracional, preguntándome si eran reales o simplemente mejores ocultando su desastre interno. Pero aprendí algo dentro de esa ruptura. Puedes estar destrozada y ser exitosa al mismo tiempo. Puedes desmoronarte y aún así presentarte. Puedes llorar lo que perdiste mientras construyes algo mejor con los escombros. Sterling se jubiló hace 2 meses. En su último día, me dijo que estaban considerándome para vicepresidenta de operaciones, su antiguo cargo. Comienzo en ese puesto el próximo trimestre. Viene con un salario que me habría parecido imposible hace 1 año y con responsabilidades que me dan miedo, del tipo que inspira. Los pagos de manutención de Kentin representan ahora alrededor del 5% de mis ingresos anuales. No los necesito económicamente, pero guardo cada depósito. Llámalo simbólico, un recordatorio mensual de que las acciones tienen consecuencias. A veces me preguntan, generalmente mujeres que han pasado por algo similar, ¿cómo lo hice? ¿Cómo me mantuve firme? ¿Cómo planeé todo con tanta precisión? ¿Cómo salí más fuerte? Quieren un método, un manual para convertir la traición en triunfo. La verdad es que tuve suerte. Suerte de que tuviera una promoción que me dio poder. Suerte de que Kentin fuera lo bastante idiota para cometer fraude. Suerte de que todo alineara de una forma que me permitió mantener el control. Quita esas circunstancias y soy solo otra mujer con un esposo infiel tratando de reconstruir su vida. Pero también tomé decisiones. Elegí documentación en lugar de confrontación. Elegí estrategia en lugar de emoción. Elegí apostarle a mí misma en lugar de intentar salvar un matrimonio que había muerto mucho antes de que quisiera admitirlo. Esas decisiones importaron. La semana pasada, Mabe me preguntó si era feliz. Estábamos preparando la cena, las 3 juntas en la cocina, y lo dijo tan casualmente, como si preguntara si me gustaba la salsa de pasta. La mayoría del tiempo, le respondí con honestidad. ¿Y tú? Sí. Me gusta más nuestra casa cuando somos nosotras. Es más tranquila. El apartamento de papá siempre se siente como si todos estuvieran intentando demasiado. Los niños lo ven todo. Saben cuando los adultos están interpretando felicidad y cuando la están viviendo de verdad. Y me di cuenta, mientras removía la salsa, de que realmente era feliz. No de la forma en que imaginé cuando tenía 22 años y me casé con Kentin. No ese felices para siempre ingenuo. Sino una felicidad más profunda, más honesta. Feliz con quien me había convertido. Feliz con la vida que reconstruí a partir de las ruinas. La casa que Kentin cedió, la mandé pintar por completo el mes pasado. Colores nuevos, energía nueva, sin rastro de nuestra vida anterior. El dormitorio que solíamos compartir ahora es mi oficina. La habitación de invitados donde él durmió aquella última noche es ahora el estudio de arte de Mabe. Convertimos el dolor en algo funcional. A veces, compañeros de trabajo mencionan aquella situación en la gala. Usualmente recién llegados que escucharon la historia y quieren confirmar si es cierta. Yo sonrío y cambio de tema. Que duden. Que la historia sea lo que necesiten que sea. Advertencia, jugada maestra, leyenda corporativa. Yo. Solo soy una mujer que se negó a permitir que la peor noche de su vida la definiera. Una mujer que convirtió humillación en ascenso, traición en ventaja y a un esposo infiel en un cuento con moraleja sobre lo peligroso que es subestimar a la mujer con la que te casaste. Y cada vez que alguien en la empresa menciona la planificación de un evento, me sirvo otra copa de vino y pienso. Sí. Hago un trabajo excelente.